Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición del programa. Iniciando semana, iniciando con mucha energía este proyecto comunicacional que, como siempre, le lleva a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal y con un equipo en el cual está en la producción Vanessa Chacón, en los controles Roberto Alessi Rojas, que nos acompaña desde La Voz del Río Arauca, en la conducción Alan Peralta, su servidor, y Nancy Pacheco, en redes sociales Camilo García, un equipo que busca llevarles a ustedes la mejor información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Hoy vamos a empezar de una manera diferente. Vamos a empezar mostrando el lado más oscuro de un régimen que se ha caracterizado por la violación fundamental a los derechos humanos. La violación abyecta, sin ningún reparo, sin ninguna duda a la hora de ejercer el poder. Una situación que ha afectado a cientos de venezolanos y muchos de ellos que cuentan sus historias y otros que no la cuentan porque fallecen o desaparecen simple y llanamente. Vamos a comentarles uno de estos casos, un caso muy especial, el del mayor de aviación Andrey Carrizales. Andrey Carrizales ha dejado un testimonio de lo que ha sido su caso. Y esto pues, cuando uno escucha a Andrey Carrizales, al mayor Andrey Carrizales, mayor de la aviación, contar su historia, uno dice que estamos definitivamente en manos de criminales, gente que no tiene escrúpulos a la hora de ejercer el poder, gente que definitivamente no le importan las leyes, no le importan ni respetan los acuerdos internacionales, no le importa para nada la situación del venezolano común y corriente. El mayor de la aviación, Andrey Carrizales, ha contado su historia. Y esa es la historia que vamos a conocer a partir de este momento en este programa. Andrey Carrizales estuvo involucrado en una acción en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pero dejemos que sea el propio Andrey Carrizales quien nos cuente qué pasó en esos primeros momentos del año 2019 en el cual inició su largo peregrinar por el mundo. Escuchemos al mayor Andrey Carrizales. Quien les habla, el mayor aviación Andrey Federico Carrizales Castro. Cédula de identidad 11.978.467. Venezolano. Quien el 30 de abril del año 2019 ejerció una protesta conjuntamente con un grupo de oficiales de comando, oficiales técnicos y tropa profesional, en contra del narcogobierno y régimen de Nicolás Maduro. En ese mismo día, dada que no se llevaron a cabo los objetivos, decido entregarme para resguardar la vida de todos los compañeros. Acto seguido, el coronel Cipoletti Acosta le da la orden al sargento mayor de primera, Dioris Osta, quien me propinó un disparo en la cabeza, recibiéndolo exactamente en la parte frontal del rostro. Una vez caído en el suelo, me propinaron una golpiza el sargento Dubois, el sargento Osta, el mismo coronel Cipoletti, el sargento Morfe, la mayor Carmen Cecilia Plaza, y ahí permanecí por unas cuantas horas, aproximadamente unas 3 horas, posicionándome boca abajo y prácticamente desangrándome y con los 2 globos oculares fuera de mi órbita ocular, además perdiendo parte de la masa encefálica. He allí cuando 2 tenientes, la teniente Carrillo, la teniente Luna y el sargento Contreras, me recogen del piso y me llevan a una ambulancia donde iba a ser trasladado a recibir
los primeros auxilios en el hospital militar. Dado que aún no había salido de las instalaciones de la Compañía Anónima de Industrias Militares, CABIN, con sede en Maracay, ya se encontraba el mayor general Nicodemo, comandante de la SODI de Aragua. Detiene la ambulancia y bajan a todo el personal que se encontraba en la ambulancia, a las dos tenientes y al sargento Contreras, e introducen en la ambulancia el general y personal del DIGESIN, revisando si aún estaba con vida. Y en vista de que aún respiraba, intentaron asfixiarme, hasta el momento de yo poder aguantar la respiración, y ellos percibieron de que yo estaba sin vida. Allí cuando dan la orden de que me trasladaran al hospital militar para que sea declarado oficialmente muerto. Bueno, fíjense ustedes esta situación. Al hombre casi muerto deciden rematarlo. Y en un momento quizás de Dios, porque es la única expresión que uno puede encontrar, ellos pensaron que efectivamente ya el mayor estaba muerto. No conforme con eso, pues deciden enviarlo al hospital militar para que se certifique su muerte allá. Pero el mayor sigue contando parte de esta historia, una historia que de verdad sorprende por la brutalidad de los hechos que desde el primer momento configuraron su caso. Un caso que, por cierto, está a nivel de la Corte Penal Internacional, uno de los casos que tiene enredado al régimen, porque el testimonio dado por el mayor es brutal. Escuchemos esta segunda parte de este testimonio contado por el mayor Andriy Carrizales. Cuando la ambulancia llega al hospital militar, después de ser ruleteado, asfixiado y prácticamente golpeado, cuando llego a la emergencia del hospital militar, salgo por mi propia cuenta de la ambulancia, obviamente porque esto es una historia relatada por una persona que me recibe en la emergencia del hospital militar, quien conocía a mis familiares y le contó parte de esta historia. Yo realmente no me encontraba quizás dentro de mi conciencia. Fue un impulso. De una vez fui ingresado a cuidado intensivo, donde me dieron los primeros auxilios y trasladado de una vez al quirófano. Por supuesto que también esta parte de esta historia fue contada por los médicos que me atendieron, los cuales también fueron asediados. Una vez salido de la cirugía, duró prácticamente 5 días en coma. Cuando recobro el conocimiento, me notifican de que había perdido prácticamente la visión por completo y además el 45% de la masa encefálica. Acto seguido, viendo que mi reacción fue favorable, intentaron de alguna manera quitarme la vida, suministrándome una inyección letal por parte de un funcionario del mismo gobierno que se introdujo en la unidad de cuidados intensivos. Por cosas del destino, fue visto por una enfermera y una doctora, el cual se evadió rápidamente y se desconoce qué intenciones tenía. Posteriormente, dentro de esa recuperación, obviamente no me sentía del todo bien y fui trasladado 21 días después a los tribunales militares, presentado ante el CICPC para una reseña y enviado al recinto penitenciario de Ramo Verde, en Los Teques, Estado Miranda. Dadas las condiciones inhumanas de ese recinto penitenciario, fui trasladado al Hospital Militar de Caracas, el mal llamado Pasillo de la Muerte, donde en ese lugar llevan a los presos políticos que de alguna manera han sido torturados brutalmente.
o si no, porque presentan alguna patología. Estando en ese recinto, eh, contraigo una asexia en el ojo derecho, el cual el director de oftalmología toma la decisión de hacerme una tarsorrafia o de extraerme el ojo para que no siguiera avanzando la infección, para que no presentara una asexia cerebral. Gracias a la ayuda de personas anónimas, eh, introdujeron de manera clandestina, ya que no se me permitía suministrar medicamentos particulares, eh, pude recobrar progresivamente eh, el control de esa infección. Sin embargo, me fueron suministrados medicamentos en donde sufrí una irrigación del hígado y además un problema de una falla hepática de todo mi sistema, en donde también quisieron dializarme, razón por la cual yo me negué rotundamente a hacerme ese procedimiento y por razones de que yo realmente no me sentía mal porque hacía mis necesidades y estaba siendo monitoreado por médicos por la parte exterior del hospital militar, o sea, ajenos al hospital militar. Ahí en este recinto duró aproximadamente 1 año y 8 meses, donde gracias a la intervención de la doctora Michelle Bachelet, solicita una medida humanitaria, la cual cuando me presentan en la corte marcial, el mayor general Rojas Borja me dice que no se me va a dar la medida humanitaria, que se me va a dar una medida cautelar de casa por cárcel. Decidí que firmar el documento y me trasladaron a la casa de mis padres, donde por supuesto mi situación salud fue empeorando por presentar múltiples convulsiones, ataques epilépticos, dolores cefálicos bastante crónicos y falla de mi sistema nervioso. Además de la situación que estaba presentando en el hígado, que se estaba manifestando en la parte de mi piel. Bueno, ante esa situación, ¿usted qué haría? Atrapado en su casa, sin posibilidades de recibir atención médica, en un país donde el sistema de salud está colapsado, incluso el sistema privado, en donde gracias a la medida tomada por Bachelet, a la solicitud de Bachelet y a la visibilización de su caso, el coronel se mantiene con vida, hostigado, perseguido por el Estado venezolano, controlado. El mayor pues decide en un momento pues huir a pesar de sus circunstancias. Y esto es lo que hace y explica sus razones y el por qué y cómo lo hizo en este segmento. Esta situación médica, por supuesto que para mí era bastante deplorable, ya que no tenía acceso ni a los servicios públicos de salud por las condiciones de los hospitales en Venezuela y por el sistema privado no contaba con los medios económicos suficientes para llevar a cabo todos estos tratamientos. Sin embargo, pude tener el contacto con médicos que se identificaron con toda la situación que yo estaba viviendo y me prestaron una colaboración en una clínica en Caracas, donde me restablecieron aproximadamente a un 70% de mi capacidad y tomo la decisión sin el consentimiento de nadie, porque ni siquiera mis familiares sabían dónde estaba. Todo fue un plan que yo diseñé y por supuesto salió satisfactoriamente, eh, salir del país por mi propia cuenta y con la ayuda de personas anónimas que de alguna manera me prestaron esa colaboración.
Por supuesto, no recibía ningún tipo de financiamiento de organizaciones ni organizaciones políticas, fundaciones ni nada por el estilo. Una vez que logro salir del país, eh, por supuesto, he tenido la posibilidad de restablecer mi condición de salud, situación que hasta hoy he estado luchando con todos los embates de toda esta situación y de todas las secuelas de los golpes, de la tortura y del disparo que recibí en el rostro. Aunado a todo esto, eh, en Venezuela, dándose cuenta de que ya yo no me encontraba del país, este, el gobierno se ha tomado el atrevimiento de violentar a mi familia, de asediarla e inclusive hasta de detener a mis padres, que son personas sextuagenarias, y a mi hermano, que tiene 45 años. El día de ayer los desaparecieron de manera forzada, sin el conocimiento de nadie, y hasta el momento no se sabe de su paradero. Eh, Le pido a toda la comunidad nacional e internacional que me apoyen en esta denuncia y que hagan viral esta situación que está viviendo mi familia y que me apoyen para que de alguna manera responsabilicen al gobierno venezolano, a ese narcoestado, a ese gobierno de facto que está causando el abuso de poder más grande que ha podido ostentar una nación y que inclusive responsabilizo de cualquier atrocidad que se cometa con mis familiares. Asimismo, también responsabilizo al gobierno venezolano de cualquier cosa que me pueda pasar a mí, a mi integridad, porque yo estoy luchando por mi vida y por una mejor calidad de vida. No soy ningún delincuente, no soy ningún bandido que anda huyendo, simplemente estoy viendo por mi salud, estoy viendo por mi integridad y por recuperar, en cierto modo, la posibilidad de poder volver a ver. Le agradezco a toda esa comunidad nacional e internacional que me ayuden, que distribuyan este audio en todas las redes sociales y así no callarnos la boca y no tener miedo ante todo este asedio. Bueno, y ahí está el testimonio del mayor Andry Carrizales, mayor de la aviación, que ha tenido que huir de Venezuela y del régimen para poder garantizarse lo mínimo su salud, la posibilidad de recuperar parte de su vida. Pero también nos muestra a las claras cómo un régimen de carácter criminal hostiga, persigue, detiene y desaparece a parte de la familia de Andry Carrizales. ¿Dónde está el papá de 74 años? ¿Dónde está la mamá de 72 años? ¿Dónde está el hermano de 45 años? Desaparecidos, presuntamente en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en una situación que de verdad demuestra muy claramente cómo se sigue violando los derechos humanos en Venezuela y cómo se sigue irrespetando lo básico, la familia. No es la primera vez que el régimen de facto hace esto, secuestrar a la familia para obligar el retorno de los perseguidos políticos. Pero esta es parte de la historia que el mayor ha querido contarle al país y que nosotros hemos tenido como canal para llevarles a ustedes esta información. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y era el tema de Diomedes Díaz. Eso no es nada. Un tema que nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Hoy podemos hablar de que formalmente se han restablecido las relaciones entre Colombia y Venezuela. Primero porque Félix Plasencia, el embajador designado por el régimen de facto, llegó a Colombia y empezó a declarar y hablar de apertura y de comercio y otras tantas cosas. Pero también Armando Benedetti, que es el representante designado por Petro como embajador en Venezuela,
presentó sus credenciales a Nicolás Maduro, se reunió con él, se reunió con el canciller y bueno, estuvieron conversando sobre estos temas de reactivación. Félix Plasencia dijo textualmente que este acuerdo busca rescatar las relaciones binacionales en distintos ámbitos. Llego a Colombia para cumplir las tareas encomendadas por el presidente para rescatar las relaciones binacionales en distintos ámbitos, apostando por la cooperación e integración para consolidar el avance significativo de nuestro pueblo. Realmente no hay mayor información o detalle de cómo va a ser este proceso, cómo se van a rescatar esas relaciones, cuáles son las intenciones últimas del régimen. Pero uno que sí habló bien claro fue Benedetti, quien dijo que estas relaciones se retoman con el objetivo de mejorar el intercambio comercial, la dinámica fronteriza y sobre todo la inversión entre ambos países. Es decir, Benedetti tiene objetivos claros, económicos, formales, definitivos en relación a esta nueva misión que se les ha encomendado. Ha dicho que las relaciones comerciales es uno de sus objetivos básicos y ha manifestado que ha recibido el apoyo directo del presidente Petro de Colombia en esta situación. O sea, vemos dos visiones, una apuntando hacia el tema comercial y el intercambio comercial fronterizo y la inversión entre ambos países, y otro apuntando hacia el tema político, en donde el embajador designado por Maduro en Colombia no ha aportado mayor elemento más allá de esto de decir la hermandad, los pueblos unidos, los pueblos hermanos, o sea, no hay más nada en ese discurso. Ayer se celebró un acto especial y es el acto que efectuaron los padres de Juan Pablo Pernalete, uno de los jóvenes venezolanos que fue asesinado en las protestas del 2017. Ellos realizaron una actividad especial de presentación de un mural en honor a Juan tras 5 años de su asesinato. Veamos estas y escuchemos lo que se dijo allí. Dios tenía otros planes para él y para nosotros. Su grandeza debía saberse. Hoy Juan Pablo no es solamente luz para nosotros, para sus amigos, para su familia, para todos los que lo conocieron, sino también para todos los venezolanos que lo honran y valoran su lucha y sacrificio. No ha sido fácil sonreír después de su partida física, pero les aseguro que hoy, al estar frente a ustedes, develando este mural en nuestras casas, alienta mi alma y alegra mi corazón. Seguiremos cada día de nuestras vidas honrando a nuestro hijo y dando lo mejor de nosotros por amor a Juan Pablo, quien nos enseñó que en la vida hay que dejar huellas y ser luz en el camino para otros. Nosotros, sus padres, seguiremos sus pasos y trataremos siempre de estar a su altura. No estamos dispuestos a perder. Gracias. Los familiares de Juan Pablo Pernalete han sido muy activos en una exigencia. Más allá de los autores materiales del asesinato de Juan Pablo, hay una cadena de mando que también estuvo involucrada en los hechos, de manera indirecta, pero que facilitó la muerte de Juan Pablo y de otros tantos jóvenes venezolanos durante las protestas del 2017 y durante las protestas también del 2014 y otras acciones que se han cometido de violación de derechos humanos. Hacia esa cadena de mando que encabeza el presidente de facto Maduro, va dirigida la acción de los padres de Juan Pablo Pernalete, que dicen que no van a cesar en su esfuerzo para castigar a estas personas que generaron esta situación en el país. Como también se ha generado otra situación en el país, el tema del dólar. Todo el mundo expectante de lo que de lo que iba a pasar en Venezuela durante el día de hoy. Resulta que el dólar se ha estabilizado aproximadamente, según lo indican, en 7.85 según las autoridades, pero
según el mercado paralelo, en 8.33 bolívares por dólar. 7.85 bolívares por dólar en el mercado oficial y 8.33 bolívares en el mercado paralelo. Esta situación del dólar ha sido contenida en gran parte por la acción del Banco Central, que entró duro durante el día de hoy en el mercado financiero y estableció 185 millones de dólares en intervención para la banca, para toda la acción de la banca. Con esto se controló el dólar, pero esa no es la salida. Y sobre ese tema vamos a estar hablando esta tarde con el economista Dilio Hernández. Les invito a escuchar las apreciaciones de Dilio, que son bien claras sobre lo que pasó con el tema del dólar en Venezuela. Pero tras varios meses de estabilidad, la divisa venezolana se devaluó en 10,4% durante la semana pasada. La Voz de los Estados Unidos de América hizo un trabajo especial sobre este tema. Veamos este trabajo de la Voz de los Estados Unidos de América sobre la situación del dólar la semana pasada en Venezuela. La alarma por el incremento desmedido del precio del dólar en Venezuela durante esta semana ha causado incertidumbre. El desajuste en el valor de la moneda norteamericana llevó a numerosos comercios a remarcar los precios en todos sus productos. Esto que está ocurriendo se veía venir. Hay una gran vulnerabilidad para este segundo semestre del año, básicamente relacionado con los ingresos petroleros. Esa desvalorización del salario es la que más preocupa a los ciudadanos, porque el desajuste en el tipo de cambio afecta al más desprotegido de manera directa, en este caso a pensionados y trabajadores públicos que devengan un sueldo fijo en la moneda venezolana. Todo es al doble. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero se nos deprecia, pues. La comerciante Beatriz González relató sobre cómo en un solo día su negocio dejó de percibir su ganancia promedio a raíz de la devaluación. Ayer hicimos unas ventas muy buenas, pero todos nos pagaron en bolívares. Entonces, como el cambio no se hizo sino hoy, ayer nos pagaron $1 en la mañana 7.80, luego en la tarde 8.70 y hoy el dólar está en 9.30. El fiscal general del país, Tarek William Saab, advirtió que el Ministerio Público diseñó un plan para sancionar a quienes especulen con el precio del dólar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, esa fue la situación que se ha presentado en el país. El tema del dólar, les insisto, esta tarde conversamos con Dilio Hernández sobre ese tema. Interesantes las apreciaciones que tiene. Los invito para la próxima edición de Siempre Venezuela en el horario de la tarde. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema Mi Expresión y el cantante Nacho, sí, el cantante Nacho incursionando en la música llanera lo hace muy bien. De verdad que suena bastante sabroso y nos permite iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Una nueva evaluación realizada por las Naciones Unidas ha determinado que actualmente entre migrantes y refugiados venezolanos en el mundo hay 6,8 millones. Estos 6,8 millones en el nuevo recuento de la iniciativa que aglutina a las Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda para responder a la crisis migratoria. La mayor parte de los migrantes, en concreto 5,75 millones, se encuentra en países de América Latina y el Caribe. Solo Colombia aglutina 2,48 millones de venezolanos, informa la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados Inmigrantes en Venezuela. A Colombia le siguen Perú con 1,22 millones, Ecuador con 500,000, Chile con 448,000, Brasil con 358,000, aunque la lista incluye un total de 17 países latinoamericanos como receptores de la mayoría de la migración venezolana en el mundo. Este informe representa un drástico aumento en relación a la cifra de principios de julio, que ubicaba en 6,1 millones los migrantes, es decir, 700,000 migrantes más en apenas un mes prácticamente.
Esto significa que la migración venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud a nivel mundial, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras que nada parece sugerir que la migración se va a detener pronto. Hay reacciones, en otro tema, hay reacciones en relación al caso de las primeras declaraciones dadas por Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela. El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por Estados Unidos y otro grupo de países, exhortó al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a que se aborden los temas que afectan a los venezolanos. A través de un mensaje de Twitter, Guaidó cuestionó que a su llegada a Caracas, el nuevo embajador colombiano Armando Benedetti no se refirió a la crisis humanitaria y a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Manifiesta que a su llegada a Venezuela, el embajador del presidente Petro no habló sobre los 7 millones de migrantes y refugiados. Colombia recibe la mayoría. La emergencia humanitaria compleja, el desplazamiento de las comunidades indígenas por grupos terroristas o elecciones libres. Además, lo invitó a tratar otros temas como el ecocidio en curso en el Amazonas venezolano por la extracción ilegal de oro por parte de grupos irregulares, disidencias de la FARC y el ELN, el 90% de pobreza y el 74% de pobreza extrema. Denuncia a la CPI por crímenes de lesa humanidad en curso, estatus de protección, presos políticos. Guaidó resaltó que el embajador Benedetti fue designado en Colombia por un presidente electo democráticamente, asegurando que los venezolanos luchan por tener ese mismo derecho. Así que Guaidó ya ha lanzado sus primeras críticas a Armando Benedetti. Vamos a ver cuáles son las reacciones en relación a este tema. Fundarredes denuncia un inusitado crecimiento de la violencia en las zonas de frontera venezolana. Escuchemos este reporte de Fundarredes. Violencia desbordada en la frontera venezolana. La franja limítrofe entre Venezuela y Colombia se ha convertido desde hace años en un territorio de conflictividad, debido a la presencia de grupos armados irregulares y bandas delictivas con alto poder de fuego, que se disputan el control de las rutas del narcotráfico, contrabando de combustibles y minerales. Los grupos armados obligan a hombres y adolescentes a trabajar para ellos, quienes se resisten a la engañosa oferta laboral, a menudo desaparecen y luego son hallados muertos o son enviados de manera forzada a cumplir alguna forma de esclavitud moderna. De las 96 desapariciones y o secuestros registrados por Fundarredes entre enero y marzo de 2022 en los 6 estados fronterizos de Venezuela, 14 víctimas eran niños y adolescentes. La entidad con más casos fue Táchira con 45. En la zona que abarca el arco minero del Orinoco, Bolívar y Amazonas son los que concentran mayor actividad asociada a grupos armados irregulares, bandas, guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. La presencia de estos grupos armados irregulares y bandas criminales en la frontera suroccidental de Venezuela deriva en la permanente violación de los derechos a la vida, propiedad, seguridad, libertad de tránsito, entre otros. Fundarredes haciendo tejido social. Bueno, ese es el reporte de Fundarredes. A propósito de eso, más de 422 días detenido tiene Javier Tarazona, líder de Fundarredes, de manera injusta e ilegal. Vamos a aprovechar el momento para escuchar el Noti Audio, el Pitazo, una alianza informativa entre el Pitazo y Siempre Venezuela. Noti Audio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos.
Activistas digitales señalan que VNAP no es segura para los usuarios. Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, lo explica para La Voz de América. Si a través de esta aplicación se comparten comentarios sensibles, como por ejemplo alguna crítica al ente gubernamental, eso ya se ha tomado en el resto de las redes sociales como instigación al odio. Entonces, la aplicación en sus términos y condiciones establece que va a compartir toda la información con las autoridades pertinentes en caso de que se cometa algún delito. Parque Aéreo Comercial apenas cuenta con 30 aviones para rutas nacionales e internacionales. Escuchamos un reporte especial de Nadesca Noriega. La cantidad de 30 aeronaves operativas en 8 aerolíneas venezolanas para agosto de este año es la cifra más baja en los últimos 9 años en la aeronáutica civil venezolana. Este reducido número de aviones dificulta el aumento de la oferta en los vuelos domésticos y complica que las aerolíneas nacionales asuman nuevos destinos internacionales. En Bolívar, autoridades reportan 12 heridos por explosión en torre residencial de Puerto Ordaz. Carlos Zuniaga nos cuenta más detalles de este incidente. De los 12 heridos, 4 están en condición crítica y fueron llevados a la unidad de quemados de Ciudad Bolívar, ya que presentan quemaduras en más del 60% de sus cuerpos. En el apartamento donde se originó la explosión por presunta fuga de gas, estaba una familia que hace 2 días se había mudado al conjunto residencial Las Palmeras. El potente estallido alcanzó varios apartamentos del mismo edificio y la onda expansiva rompió puertas, paredes y ventanas de 4 torres cercanas. En Apure fueron detenidos 3 funcionarios de la gobernación implicados en hechos de corrupción. María Ángel Moro nos explica. Se trata de la secretaria de Administración de la Gobernación, Laura Rodríguez Sterling, el tesorero Jorge Luis Salazar Rangel y Arnaldo Javier Santana Lovera, quien era el jefe de facturación y pagos. Todos se encuentran a la orden del Ministerio Público. Un sueño que se vuelve pesadilla. Migrantes de 3 continentes deciden cruzar el Darién. Daniela Carrasco comparte su análisis con nosotros. El sueño americano se ha convertido en una de las mayores metas de la población migrante de todo el mundo, pero lo que no muchos toman en cuenta es que alcanzar ese sueño puede costar incluso la vida para aquellos que deciden arriesgarse a cruzar pasos fronterizos irregulares como la selva del Darién. Esta ruta es atravesada principalmente por venezolanos, sin embargo hay otras nacionalidades que deciden arriesgarse provenientes de África y Asia. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Recuerda que en El Pitazo queremos que te conviertas en nuestro superaliado. Tu aporte mantendrá vivo el periodismo independiente y nos ayudará a continuar sonando donde otros callan. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y poniéndole sabor a la tarde, Pastor López. Muchos piensan que Pastor López es nativo de Colombia, de verdad. Es que Pastor López es nativo de Barquisimeto, en Venezuela. Se residenció en Colombia, donde hizo gran parte de su carrera, pero se convirtió en un hombre binacional y un hombre que representa el sabor, la cumbia y todos estos sones y gustos colombianos en territorio venezolano. El tema, la añoranza febril, nos permite iniciar el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Quería irme un poco más allá de los comentarios sobre Venezuela para comentar rápidamente un hecho histórico que se está celebrando hoy en territorio de los Estados Unidos, y es el lanzamiento del cohete de la nave espacial Artemisa. Artemisa recuerda ese camino que una vez iniciaron con el proyecto Apolo, proyecto aeroespacial Apolo, y tiene el mismo destino Artemisa, volver a llevar al hombre a la luna. Hoy parte esta nave con destino a la luna, va sin tripulación, va con maniquís y sensores para establecer y mejorar este nuevo proyecto y estos nuevos motores
de este proyecto importante que viene desarrollando la industria aeroespacial norteamericana. Pero allí, en ese proyecto Artemisa, encontramos que una joven venezolana, Natalie Quintero, ingeniera aeroespacial, lleva 7 años trabajando en el proyecto Artemisa de la NASA y estará pendiente también, junto con sus compañeros, del cohete Space Launch System, que a partir de hoy estará haciendo nuevamente historia aeroespacial en la búsqueda del hombre nuevamente de la Luna. A través de su cuenta de Instagram, Quintero ha publicado el trabajo realizado por el equipo a lo largo de estos años, dejando mensajes positivos y ambiciosos sobre el poder de los latinos para lograr grandes cosas, sobre todo las mujeres. Natalie nació en Caracas, donde pasó gran parte de su vida. Su mamá es una ingeniera industrial de El Salvador y su papá un piloto naval retirado. Desde pequeña tuvo conexión con los temas espaciales y sus padres lo alentaban. Dice el reporte de la NASA que a los 28 años ella es la huella venezolana del programa Artemisa, que pretende llevar a la primera mujer a pisar nuestro satélite y mucho más allá, contribuyendo en la nueva era de los vuelos espaciales. Así que hecho histórico que nos impacta a todos los seres humanos durante el día de hoy. Vamos a escuchar un trabajo, una visión de la periodista venezolana Ana Virginia Escobar, que recomienda en estos tiempos acudir a fuentes confiables antes de dar crédito a una información de dudoso origen. Escuchemos por qué lo explica y cuál es la orientación que nos da sobre ese tema. Las relaciones Venezuela-Estados Unidos complejas, ¿verdad? Complejísimas, y por eso mismo tienden a ser objeto de noticias falsas. En su momento, como que el expresidente Donald Trump ordenó la invasión al país, y más recientemente que Joe Biden también habría girado la instrucción, cuando en realidad ha considerado aumentar o incluso ha hablado de aliviar las sanciones para llegar a acuerdos políticos que lleven a elecciones generales. Ponte a pensar, si esto remotamente llegara a ser cierto, que no lo es, ¿crees que una cuenta dudosa en Instagram, en Twitter, tu primo o vecina en una cadena de WhatsApp tendría la información antes de que se produjera? Lo dudo. Antes de caer por inocente o peor aún, antes de compartir una noticia falsa y sumarte al desconcierto que generan, busca una fuente confiable, como el Observatorio Venezolano de Fake News, que desde hace 3 años trabaja verificando información para evitar que caigas en la desinformación. Busca periodistas de trayectoria y credibilidad, medios de comunicación reconocidos. No te va a tomar mucho tiempo. Antes de dar algo, por cierto, verifica las fuentes confiables. Bueno, ahí está la recomendación. Acudir a fuentes confiables cuando usted tenga dudas sobre la información o sobre el origen de ella. Ahí está el Observatorio Venezolano de Fake News y está también otros medios que se transforman en garantes de que la información que publican y que comentan es de primer orden. Despedimos esta edición. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. En la producción, Vanessa Chacón, en los controles, Roberto Alexis Rojas, desde la Voz del Río Arauca, en la conducción, Alan Peralta, su servidor, Nancy Pacheco, y en redes sociales, Camilo García. Nos despedimos hasta una próxima edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.